Hola, bienvenido a NAM Numerología, un lugar, como ya sabés, para conocerte, para encontrarte, para saber más de vos. Y en esta cosa de mirarse al espejo, bueno, hoy nos va a tocar analizar un número en el sendero natal. ¿Qué es tu sendero natal? Bueno, lo que está en tu fecha, lo que significa la reducción de tu fecha. Y para todos aquellos curiosos que quieran saber un poco más, o quieren hacerse un estudio numerológico, bueno, acá te dejo mis datos. Todas estas cosas son las cosas que podés saber de vos a través de numerología. Te conectás por mi Facebook o a través de mi número por WhatsApp o por correo electrónico y bueno, simplemente haces el estudio vía online, lo pagás también vía online fácilmente a través de Walla, que es un sistema de pago. Y bueno, nada, tenés tu estudio numerológico ahí por escrito en tu correo y seguís en comunicación conmigo para cualquier tipo de pregunta que quieras hacer o telefónicamente, obviamente, también, ¿sí? Así que bueno, para todos aquellos que quieren hacer un estudio numerológico, vivas donde vivas, estés donde estés, comunicate y hacelo, así podés saber más de vos. Bien, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del número 7, este número que es tan especial, que tiene tanta significación. Incluso en uno de mis primeros videos yo hablé sobre las distintas significaciones que tiene este número en las distintas tradiciones, religiones. Bueno, tiene el 3, el 7, el 12, el 11, el 13, bueno, son números que están en muchos lugares. Bueno, bien, ¿y cómo lo sacamos? Bueno, muy fácil, haces una reducción de tu fecha. El sendero natal es la suma de cada uno de los números que componen la fecha, los sumás, los reducís a un número que está entre el 1 y el 9 y te va a dar obviamente un número que en este caso, si te da 7, bueno, acá vamos a ver lo que significa. Vamos a tomar, por ejemplo, 3 fechas, ¿sí? Por ejemplo, si vos naciste un 24 del 10 de 1971, o sea, un 24 de octubre, bien, fíjate que el 24 se transforma en un 6, el 10 queda en 1, porque el 0 en esta técnica no lo usamos, y 1971 te da un 18, cuando sumas 1 más 9 más 7 más 1. Bien, por lo tanto te queda 6 más 1 más 9, que te va a dar un 16. Volvemos a reducirlo siempre entre un número del 1 al 9 y te va a dar este 7, ¿sí? Otra fecha, si naciste un 10 del 03 de 1965, bien, ya te dije, el 0 no va, así que el 10 queda en 1, el 03 queda en 3 y 1965 te va a dar un 21, si sumas 1 más 9 más 6 más 5, ¿verdad? Por lo tanto te queda 1 más 3 más 3. Por lo tanto tenés este famoso 7 otra vez. Última fecha, si naciste un día 1 del 08 de 1987. Entonces, el 1 queda en 1, el 8 en 8 y 1987 te va a dar 25. O sea, 1 más 9 más 8 más 5, ¿verdad? Más 7. Te va a dar 25. Por lo tanto, vas a tener como resultado 1 más 8 más 7, que te va a dar un 16. Y acá tenemos de vuelta este famoso 7. Bien, ¿qué significa el 7 cuando está como resultado de la suma de tu fecha de nacimiento? Ojo, como dice en uno de los cartelitos, de la fecha no solamente se saca este dato, en la fecha también se sacan las etapas, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la importancia del día de nacimiento, el día de nacimiento también se analiza, o sea, hay un montón de datos acá en la fecha, las etapas, el futuro, cómo viene la cosa, o sea, hay otros datos más que te voy a ir contando seguramente con el correr de los videos. Tenemos mucho para hablar todavía. Bueno, ¿qué significa este 7? El 7 es en el sendero natal, que vuelvo a repetir, el sendero natal es cómo nos relacionamos con nosotros mismos.
afectivamente, cómo somos afectivamente con nosotros, hacia nosotros y hacia los demás. Bueno, el 7 tiene esta cosa que si está en positivo, cuando digo está en positivo es cuando las personas se sienten plenas, siempre en un 80-20, ¿no? En un 80% nos sentimos positivos, vamos hacia adelante, tenemos proyectos, amamos lo que estamos haciendo. Bueno, cuando está en positivo el 7 se muestra tal cual es, se muestra como es, no tiene caretas. Tanto lo que piensa como lo que siente es directo. Al 7 no le gusta cuando está en positivo dar vueltas sobre lo que siente, sobre lo que piensa. Quizás por ahí se muestre, eso sí, los 7 no son de demostrar, no son demostrativos, pero no porque nos sientan, sino que la mayoría los va a sentir como fríos al principio. Cuando estás conociendo a alguien que tiene este número, lo vas a sentir como frío, como distante quizás, como una persona que quizás no muestre pasión o muestre una afectividad en cuanto a la demostración en sí, pero internamente son muy sensibles, no les gustan las injusticias para nada, se sienten muy afectados, más que todo por una palabra que se llama traición. La palabra traición no la soportan, es un golpe muy duro para ellos. O lo mismo cuando se enfrentan a situaciones injustas, ya sea injustas hacia ellos o injustas hacia los demás, bueno, no lo soportan. Así nomás de cortita te lo digo. No soportan las injusticias, es algo que los afecta mucho. Y más que todo cuando, como dije anteriormente, si esto viene de una traición o de cosas no claras, cuando no hay claridad alrededor de ellos, ya sea por las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, las relaciones con amigos, con esto, con aquello, con lo otro, se van a sentir incómodos, porque de pronto quizás ellos se muestran como son, dicen lo que piensan honestamente. El 7 es muy equilibrado cuando está en positivo, obviamente, ya voy a hablar cuando están en negativo. Cuando están en positivo son muy equilibrados al tratar de decir lo que piensan y lo que sienten, porque justamente como no les gustan las injusticias y no quieren traicionar lo que piensan, pero tampoco desean hacer daño, porque por otro lado el 7 es muy intuitivo y muy espiritual, o sea, le llama la atención. Cuando digo espiritual no estoy hablando de religión, estoy hablando de que se sienten muy afines, muy apegados a preceptos, a conceptos espirituales. Entonces no quieren hacer daño a los demás. Por eso a veces son muy medidos a lo que dicen, piensan demasiado, a veces piensan demasiado sobre los sentimientos, y hay que hacer una aclaración. Cuando el 7 está en positivo va a decir lo que piensa y lo que siente desde el lado de la intuición. Ya vamos a ver qué sucede cuando estamos en negativo, que sucede lo contrario. Entonces son muy intuitivos, a veces quizás no te van a decir de golpe o de una sola vez las cosas, sino que te la van a ir diciendo de a poco. ¿Por qué? Porque tienen miedo a hacer daño, simplemente no quieren ser injustos. Eso es cuando está en positivo. Son gente franca, sencilla, sin demasiadas vueltas, que si sienten que es el momento para decir algo, lo dicen, pero lo dicen con tranquilidad, con parsimonia, sin irse a los extremos, porque no quieren generar ningún daño o ninguna situación confusa. Les gusta la claridad a los 7. Les gusta la claridad, les gusta tener las cosas claras en la medida de lo posible, obviamente, ¿no? Porque perfección es, como yo siempre digo, este mundo es difícil encontrar la perfección. Nos vamos perfeccionando, vamos aprendiendo, vamos entendiéndonos mejor a nosotros y a los demás. Bien, ¿qué pasa cuando el 7 está negativo? Bueno, viste que yo te dije que son honestos, tratan de plantearse como son, de decir las cosas como piensan, como sienten. Bueno, cuando está negativo sucede algo que si vos tenés un 7 te vas a dar cuenta enseguida que lo que te estoy diciendo no está muy errado de la situación. Se miente a sí mismo. Ahora, es un tipo de mentira que tiene que ver con una falta de búsqueda de uno mismo.
Muchas veces el 7 se va a mentir, pero no lo va a hacer por una cuestión de maldad o de querer, como dije, de hacer daño a los demás, porque no está en su esencia, no está en su sentir, pero cuando tiene épocas de confusión, y cuando digo épocas pueden pasar meses, incluso años que vive así, se suele mentir porque no está siguiendo su intuición. Lo contrario a cuando está en positivo. Cuando está en positivo va a seguir su intuición, va a mostrarse como es, va a decir lo que piensa y lo que siente. Pero cuando no es así, se suele mentir a sí mismo y vive tras las sombras. Cuando digo vive tras las sombras es que las personas que están al lado no saben lo que piensan exactamente, no saben lo que sienten, porque incluso en sus acciones a veces va a ir para un lado y a veces va a hacer otra cosa, va a decir una cosa, va a hacer otra. Claro, esto tiene que ver con una confusión interna. Por eso los que viven alrededor de un 7 en el sendero natal muchas veces sienten perplejidad, no saben qué le pasa, no saben qué le sucede, por qué actúa así. Y se provoca, porque este sentido de justicia que yo dije, que lo tiene muy metido adentro, se va a provocar o puede provocarse daños a sí mismo. Inconscientemente puede generar algún tipo de daño a los que están alrededor de él. No lo va a hacer de manera premeditada, sino que, a ver, esto sería algo así para graficarlo. Si vos de un día para otro te volvés ciego por un accidente, tuviste un accidente, de un día para otro te volvés ciego, ¿cómo te vas a sentir? Te vas a sentir perplejo, no vas a saber qué hacer, si ir para la derecha, para la izquierda, claro, ¿sí? Y te va a costar adaptarte, te va a costar saber desde las cosas más básicas, cómo levantarme de la cama, cómo ir al baño, cómo salir al mundo. Incluso la gente que le ha sucedido esto pasa mucho tiempo en una especie como de depresión, digamos, porque no sabe qué hacer con su vida, ahora que está en esta nueva situación. Bueno, el 7 se siente así cuando está desarmónico, cuando está en negativo. Se siente que quiere ir para un lado, va para otro, va para allá, va para acá, no sabe muy bien qué hacer. Y en ese no saber qué hacer, a veces genera acciones hacia sí mismo y hacia los demás que sin querer, en el sentido interno de él, termina realizándose injusticias a sí mismo o hacia los demás. Vuelvo a decir, si estás cerca de un 7, tenele paciencia. Y si vos tenés un 7, tenete paciencia, pero más que todo, aprende a mirarte para adentro. Empezá a buscar tus sueños, porque muchas veces un 7 se engaña creyendo que el camino es a la derecha y sigue a la derecha. Pero resulta que la intuición le viene diciendo hace años, hace meses, o quizás desde niño ya lo sabía, que su camino era para el lado de la izquierda. Y estas cosas de la vida a veces confunden. A veces uno mismo vive confundido mucho tiempo pensando para qué lado es el lado que tengo que tomar. Y a veces lo sabés, y yo sé que lo sabés, ¿sí? Yo sé que lo sabés, pero bueno, uno en el transitar de la vida a veces se engaña sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, uno sin querer a veces lo hace, no por maldad, sino por, bueno, crecimiento interno. Eso es lo que se llama aprender a conocerse uno mismo, es crecer, es conocerse, es mirarse adentro y decir, bueno, yo soy esto, voy por esto, bueno, dale. ¿Sí? Entonces, cuando vos encuentres lo que sentís, lo que pensás, bueno, decilo, hacelo, proponelo. Largate, amarte a vos mismo como sos y amar a los demás como son. Que eso es lo más importante en la vida. Ser honesto con uno mismo, no traicionarse, no mentirse a uno mismo. Porque a veces uno lo hace, o las personas que lo hacen creyendo de que están haciendo un bien a los demás. Una mentirita piadosa, un cubrir las cosas por acá o por ahí, y en realidad no.
En realidad no se tapa el dedo con el sol. ¿Mm? Y una herida profunda necesita atención, por decirlo así. No le pones una curita o un envendaje sencillo y ya está. No. Hay cosas que hay que decirlas como son. Hay verdades con las cuales te tenés que encontrar. Y bueno, ese es el camino. ¿Sí? Bueno, a todos los que tienen un 7, les mando un abrazo enorme. Y bueno, piénsenlo porque es buscarse a uno. Bueno, hasta acá llegamos con un video más de qué significa cuando tenés en el sendero natal. Y bueno, nos vamos a estar viendo obviamente en un próximo video. Y sí, con más nombres, con más números. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!